El sol se hundía lentamente detrás de las colinas de Galilea, dejando tras de sí un cielo teñido de fuego y púrpura. Las aguas del lago reflejaban los últimos destellos del día, como si fueran espejos líquidos que temblaban bajo una brisa creciente. El aire, cargado del olor del pescado, la madera mojada y el polvo del camino, anunciaba el fin de una jornada memorable. Jesús acababa de realizar uno de los milagros más extraordinarios que los discípulos habían presenciado. Había alimentado a una multitud con solo 5 panes y 2 peces. Aún quedaban restos de las cestas rebosantes, y la gente, embelesada, murmuraba su nombre como si una corriente de esperanza corriera entre ellos. Había quienes querían seguirlo a toda costa, otros deseaban proclamarlo rey, pero Jesús conocía el corazón de los hombres. Sabía que aún no comprendían su misión, que buscaban pan y poder más que redención. Con una serenidad que imponía silencio, ordenó a sus discípulos que subieran a la barca y se adelantaran hacia la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Pedro dudó unos instantes, lo miró con preocupación, como un hermano que teme dejar solo a quien ama. ¿Nos veremos del otro lado, maestro?, preguntó. Jesús le sonrió con esa mirada que atravesaba las tormentas del alma. Id delante, yo os alcanzaré. Sus palabras eran promesa y misterio a la vez. La barca se alejó lentamente de la costa, cortando el agua con un sonido rítmico y suave. Jesús, mientras tanto, subió a la montaña en soledad. El silencio lo envolvía, solo roto por el murmullo del viento entre las piedras. Allí, en la altura, se arrodilló para orar. Elevó sus ojos hacia el firmamento, donde las primeras estrellas asomaban tímidas, y habló con su Padre. Mientras tanto, en la barca, los discípulos se adentraban en la oscuridad. El aire comenzó a cambiar. El viento se levantó del norte con un gemido profundo, y el lago tranquilo unas horas antes empezó a agitarse. Las olas crecían, golpeando la embarcación como si el mar quisiera expulsarlos de su seno. Pedro, con las manos firmes en el timón, intentaba mantener la dirección, pero el viento rugía sin tregua. Las gotas de agua salada caían sobre su rostro. Juan y Andrés luchaban con los remos, mientras Tomás murmuraba palabras de miedo que el viento se llevaba. La noche cerrada y oscura parecía tragarse la esperanza. Durante horas pelearon contra el mar. Mientras el cansancio los doblaba, el frío les calaba los huesos y el miedo crecía como una sombra dentro de cada uno. Pedro, aunque cansado, no podía dejar de pensar en las palabras de su maestro: «Yo os alcanzaré». ¿Cómo podría hacerlo? ¿Por tierra, dando la vuelta al lago? ¿O acaso había algo más? Entonces, en la hora más oscura de la noche, cuando el alma humana está más vulnerable, algo comenzó a formarse entre la bruma. Una silueta. Al principio parecía un reflejo, un espejismo nacido del cansancio, pero no. Se movía, se acercaba y no se hundía. ¡Un fantasma!, gritó Bartolomé con voz quebrada. El pánico recorrió la barca como un rayo. Los hombres retrocedieron, aterrados. Las olas golpeaban sin cesar y la figura seguía avanzando, serena, majestuosa, caminando sobre las aguas como si el mar fuera un camino sólido bajo sus pies. Entonces, una voz rompió el caos, atravesando el viento y el miedo con autoridad inconfundible. ¡Tened ánimo! ¡Soy yo! ¡No temáis! Pedro reconoció aquella voz. Era imposible no hacerlo. La había oído junto al mar, llamándolo desde la orilla cuando lo sacó de las redes del mundo. Era la voz que calmaba, que ordenaba, que encendía el alma. Su corazón latía fuerte. Dio un paso al frente, empapado, con el viento en el rostro. «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». Jesús lo miró en silencio. La distancia entre ambos era grande, pero la mirada de Cristo cruzó las tinieblas como una llama que enciende la fe. «Ven». Esa sola palabra resonó como un trueno, y al mismo tiempo como un susurro de eternidad. Pedro apoyó las manos en el borde de la barca. Los demás lo observaban incrédulos, viendo cómo el mar rugía bajo sus pies. Dio un paso. El pie tocó el agua y no se hundió.
Sintió bajo su planta una fuerza invisible como si la misma fe lo sostuviera. Dio otro paso y sintió una emoción abrumadora. Caminaba. Caminaba sobre las aguas. El viento la azotaba, pero no caía. Las olas subían, pero él seguía firme. La figura luminosa de Jesús lo esperaba unos metros más adelante, inmóvil, envuelta en una calma sobrenatural. Cada paso era una batalla entre el instinto y la confianza, entre el miedo y la fe. El mar rugía a su alrededor, las olas se alzaban como gigantes de cristal, pero Pedro seguía avanzando. Por un instante, todo desapareció. El viento, el ruido, el temor. Solo existían él y su Señor. Pero la tormenta rugió más fuerte. Una ola gigantesca se levantó y el rugido del trueno lo hizo temblar. Por un instante, apartó la vista de Jesús. Miró hacia abajo, vio el abismo oscuro bajo sus pies, sintió el vacío, la inmensidad devoradora del agua. Y entonces el miedo entró. Sus pies se hundieron. El mar lo envolvió con un golpe helado. Tragó agua y gritó: «Señor, sálvame».